El Día Internacional de la Mujer se conmemora todos los 8 de marzo a nivel mundial. Una desgracia ocurrida en 1908 marcó la historia de una verdadera revolución feminista que no se ha detenido hasta estos días. En memoria de esas 146 mujeres que fallecieron calcinadas al interior de una fábrica en Nueva York luchando por sus demandas, como reducir su jornada laboral a 10 horas, salario igualitario y mejoras en las condiciones laborales en general, es que este día es tan importante para la sociedad, para las mujeres y la igualdad. La conmemoración de este hecho fue declarada en 1910 como el Día de la Mujer Trabajadora y 67 años después la ONU decidió nombrarlo como el Día Internacional de la Mujer. En esta nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples conversamos con la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, encargada de asuntos de género y no discriminación del máximo tribunal, instancia donde conversaremos sobre los principales desafíos que han tenido los tribunales de justicia respecto a la igualdad de género. Hola, junto a Daniela les damos la bienvenida a esta nueva edición de En Palabras Simples. En esta ocasión hablaremos de un tema especial, es el Día Internacional de la Mujer. Para eso nos acompaña en este lugar la ministra Andrea Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, hola Buenas Daniela, tardes, hola ministra. Pablo. Bueno, usted lidera diversas iniciativas respecto a la paridad de género acá en el Poder Judicial. Si nos puede comentar cuál es su visión respecto a la paridad de género en el Poder Judicial y también en la ciudadanía en general. Bueno, lo que yo podría decir es que en el último tiempo, hace como una década por decir así, hay estudios que se han realizado de los poderes judiciales de los distintos, de la región, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, que dan cuenta que se ha ido produciendo un fenómeno de una creciente feminización de los poderes judiciales. O sea, progresivamente van entrando cada vez más mujeres al poder judicial, pero en todos ellos se produce el mismo fenómeno que uno observa en el nuestro, y es que no acceden a los altos cargos. Entonces, en nuestro Poder Judicial se produce algo similar. Tenemos, por ejemplo, en la primera instancia, el 60% mujeres, el 40% hombres. A todo esto, a nivel general, efectivamente hay un 57% de mujeres y el resto son hombres, o sea, hablando de jueces y de funcionarios. Que funcionan en general, o sea, somos 12.000 y algo personas, de los cuales 7.000 y algo son mujeres y 5.000 y algo hombres, a nivel general. Y si vamos a los jueces, entonces en primera instancia el 60% mujeres, el 40% hombres, pero ya llegas a las Cortes de Apelaciones y eso se revierte drásticamente y es exactamente al revés. El 40% mujeres, el 60% hombres. Y después llegas a la Corte Suprema y de 21 ministros que somos, hay 6 mujeres, una de las cuales soy yo. Donde entonces la brecha es de 75-25, más o menos. Por lo tanto, lo que uno tendría que concluir en manera obvia es que el problema no está en el ingreso o el acceso de las mujeres al Poder Judicial. El Poder Judicial es mayoritariamente femenino, pero el problema es que las mujeres no tienen posibilidad de ascender a cargos de mayor responsabilidad, donde se toman las decisiones más definitivas, no digamos más importantes, porque la judicatura en general tiene importancia desde la primera instancia, pero donde se toman decisiones que van a ser ya más las definitivas, y ahí las mujeres tienen poca llegada, hay poca representación, o sea, no es proporcional a la cantidad de mujeres que somos en el Poder Judicial. Ministra, usted lo adelantaba, si pudiésemos enumerar los obstáculos que tenemos más bien las mujeres para acceder a cargos superiores. Bueno, eso es bien interesante porque nosotros tenemos la misma duda. O sea, uno podría especular desde el punto de vista del conocimiento común que puede haber varios factores, cultura organizacional, división sexual del trabajo. Las mujeres en el fondo se dedican a cuidar a los hijos y los hombres entonces van al trabajo y por lo tanto hacen más difícil su carrera. Uno podría pensar en estereotipos que hacen, por ejemplo, que las propias mujeres se resten de postular porque sientan que no son suficientemente, entre comillas, buenas. Pero justamente para no especular, lo que nosotros tenemos una política de igualdad de género y no discriminación, ustedes recordarán, aprobada por el Pleno. Y uno de los ejes estratégicos es no discriminación de género. Y ahí hay una dimensión que es estudiar cuáles son las barreras y los obstáculos para que las mujeres en el fondo tengan movilidad y asciendan dentro del Poder Judicial. Y estamos haciendo un estudio que, por ejemplo, es similar a uno que se hizo en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema Argentina, justamente para ver cuáles son las dificultades. A lo que tú me preguntas, por ejemplo, ¿es que las mujeres postulan menos? O, al contrario, ¿dónde quedan? ¿En qué etapa quedan? Y uno se podría preguntar, por ejemplo, ¿qué tan objetivos son los sistemas de selección y el reclutamiento? Saber exactamente las dificultades para poder enmendar
y corregir lo que sea necesario, al margen de que todos sabemos que hay un tema cultural fuerte, o sea, que a lo mejor hay representaciones de que el modelo de juez bueno es un modelo masculino, como el político, como el administrador, ¿te fijas? O sea, cosas subliminales. Yo diría que tú no encontrarías en ninguna normativa de reclutamiento al interior nada que te diga que las mujeres van a ir en una desventaja con los hombres. Pero o sea, la idea es más fina, es tratar de saber en definitiva qué pasa, por qué se frena, dónde, cuando se hace la terna, eventualmente si es a la Suprema cuando va al Congreso y tiene que ver la parte política, o sea, ¿qué? Para ir como mejorando el tema. Y bajo ese punto de vista, ¿usted cree que en el corto plazo tengamos la primera presidenta de la Corte Suprema? Bueno, a mí me encantaría, y hay todas de las mujeres que hay actualmente, todas tienen una capacidad enorme para poder serlo. Ahora, yo creo que sí, que vamos a tener mujer, pero no sé si está en el corto plazo, porque hay que tener presente que en el Poder Judicial tenemos ciertas tradiciones y importa mucho la antigüedad. Entonces puede ser que tome un tiempo hasta que la antigüedad de una mujer llegue a la madurez me refiero a que tenga tanta antigüedad como para ser elegida por sus pares. Pero ya hay avances, tenemos jueza de primera instancia, presidentas de Corte de Apelaciones a lo largo del país, fiscales judiciales, es un avance... Es enorme, yo creo que no debiera haber obstáculos en definitiva. Ministra, y preguntarle, usted también lo adelantaba en su respuesta anterior respecto a la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, si pudiésemos ahondar en la Secretaría. Mira, la Secretaría fue aprobada por el Pleno de la Corte Suprema a finales del 2017 más o menos, con la idea de tener una institucionalidad que pudiera articular acciones para lograr implementar la política. O sea, el Poder Judicial tiene esta política de igualdad de género y no discriminación y entiende que tiene que haber un órgano, una estructura más o menos permanente que permita llevar acciones a cabo. Entonces, yo creo que ha sido bien importante porque logra, en un hecho bastante inédito, logra instalar la importancia que la máxima autoridad del Poder Judicial le da a la incorporación de la mujer. O sea, yo creo que de alguna manera empodera mucho a las mujeres que la Corte Suprema diga, sí, yo quiero tener una Secretaría de Género que se preocupe de velar porque el principio de igualdad y no discriminación se respete, por ejemplo, entre los mismos funcionarios y funcionarias. Está todo el tema del acoso sexual, que hay un tema como que está a nivel país y a nivel instituciones de la misma manera, y que vele porque, en definitiva, en los fallos y en la Administración de Justicia propiamente tal, la perspectiva de género. Así que es una tarea pendiente larga, o sea, importante. Y la campaña de igualdad de género y no discriminación, ¿en qué está enfocada principalmente? ¿En estos puntos hay algún otro que...? Claro, mira, en realidad es muy simple. La política fue aprobada en febrero del año pasado, el 2018, y se supone que la Secretaría está trabajando en bastantes líneas, por ejemplo, estos estudios, en capacitación, en cosas de violencia, pero no sabemos cuánto la gente conoce que existe una política. Tal vez en este edificio todo el mundo sabe o lo ha escuchado. Entonces, la idea es hacer una difusión que es muy cortita y que diga, tenemos una política de género, mírala, pincha la web de la Secretaría, o sea, instalar la idea de que eso existe y anda a conocerla. No es más que eso. Y entonces es una cosa gráfica. Ministra, y respecto a la campaña de Acaso es Acoso, si pudiésemos ahondar también en esto, fue una campaña liderada por usted, por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Acaso es Acoso, ¿qué significa esa campaña? Fue súper bonita, encuentro yo. A lo mejor lo digo muy de cerca, pero lo hizo en todo caso una empresa, la Dirección de Comunicaciones se contactó con una empresa de publicidad profesionalmente muy buena y nos ayudó a acuñar este tema de Acaso es Acoso con la idea básicamente de generar conversación al interior de los integrantes del Poder Judicial sobre la forma en que nos relacionamos, cuáles son los límites, cuál es mi percepción de si efectivamente se traspasaron o no. De repente, tanto el comillas acosador podría a lo mejor no darse cuenta en determinado momento de cuáles son sus conductas que pasan determinada barrera. Entonces era eso, instalar una conversación de manera de poder preguntarnos por conductas que normalmente tenemos normalizadas. Entonces, claro, celebrar a una mujer y cómo va a vestir, pero no lo hacemos al revés con los hombres. Entonces, entonces era como sugerente en el sentido de que pregunta, ¿acaso es acoso? Y como para que la gente se quedara pensando. Y fue bonita porque partió acá, le dimos el puntapié inicial para una fecha importante que es el Día de la No Violencia,
que es el 25 de noviembre, y ahí en el fondo se ofreció, y eso es importante porque nadie impone, se ofreció a las cortes que querían recibir el material de manera que fuera itinerando. Pero eso en cuanto a los afiches, pero por intranet se hizo un programa muy bonito que por video tú transmitías estos mismos mensajes, ponte tu día por medio, una cosa así. O sea, es netamente sensibilización, no es otra cosa. Y ponían ejemplos de frases, por ejemplo, de cuál está normalizada, cuál no. Exacto, que el beso acá, que si tú te acercas más o menos. Y sabes que eso generaba discusión. Yo sé, en las cortes, pero ¿cómo? Yo no le voy a poder decir un piropo, ¿te fijas? O sea, la gente misma se iba preguntando y esa era la idea, no dictar cátedra, sino que generar un diálogo y nos fue bien porque de alguna manera esto tiene que ver con que nosotros hicimos un estudio de diagnóstico súper bueno a finales de 2015-2016. Y ahí salió, por ejemplo, que había un porcentaje de cosas, cuando esto ni en las redes, ni en el país. Entonces nosotros fuimos de hormiguita como trabajando el tema, dándonos cuenta que eso existía, hicimos seminarios, hicimos varias líneas de acción. O sea, mira, hagamos seminarios como para poner el tema, capacitemos a los fiscales, judiciales. ¿Y un llamado a denunciar a las funcionarias que alguna vez sufrieron acoso? Sí, mira, en el fondo ya hay que ser súper cuidadosa porque otra línea de trabajo y de las que nos enorgullece es que logramos hacer un protocolo de denuncia y tratamiento y investigación. Pero mientras ese protocolo o sea, siempre hubo posibilidad de denunciar, pero la gente, hay mil razones por las cuales no denuncia y eventualmente porque ve que no tiene mucho efecto, porque finalmente la persona sale muy dañada, ella, entonces sojuzgada, digamos, ¿cierto? Entonces, en definitiva, uno fue muy clara en que usted tiene que denunciar si existe, pero ahora que uno siente que hay una normativa en la cual a lo mejor tú la puedes canalizar mejor, uno se atreve más en el sentido de no generar una expectativa que puede de repente no ser prudente, digamos. Ministra, el objetivo del cuaderno de las buenas prácticas para este tipo de casos, ¿se nos puede mencionar? Mira, el cuaderno de buenas prácticas, en el fondo es un cuaderno de buenas prácticas para fallar con perspectiva de género. Y entonces este es un proyecto bonito porque nos apoyó un programa de cooperación de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un programa que se llama Eurosocial y esa fundación apoya iniciativas con perspectiva de género. Y nosotros ganamos un concurso, digamos, y se interesaron y entonces trabajamos con expertas colombianas, hicimos viajes de estudio a otros poderes judiciales con la idea de buscar experiencias que nos permitieran en el fondo hacer una cosa propia. Entonces esto es un cuaderno que es una herramienta que se le ofrece a los jueces para que cuando tengan que conocer un caso en específico se hagan las preguntas necesarias en el sentido de poder detectar dónde hay estereotipos, dónde hay discriminaciones, porque los estereotipos pueden venir en la prueba. Por ejemplo, cuando tú estás interrogando a un testigo y dices, bueno, ¿y cómo iba vestida la no señora? No revictimizar a la víctima. Y bueno, yo habrá andado un poquito ligera de ropa, sola de noche. Entonces, eso es estereotipo que en el fondo, si el juez tiene juez o jueza tiene conciencia de que eso se cuela en su reflexión y análisis de la prueba, es súper bueno, porque entonces yo tengo que sacar eso. O sea, eso no es importante. El hecho que me contaron es este. Si esta mujer tenía otra vida antes, no es... Entonces, es pero eso. ¿Todos los jueces se lo leen? ¿No están obligados? O sea, no no es vinculante, claro. Uno no puede exigir ni que lo lean ni que lo apliquen. Pero se supone que la Secretaría lo que hace es poner a disposición de los jueces una herramienta de ayuda y que puede entonces irle ayudando a detectar si hay estereotipos en las normas, si hay estereotipos en la forma de interrogar, si en el fondo yo tengo un estereotipo que me dice que las mujeres no deben salir solas en la noche y que si entonces las violan, de alguna manera son responsables. ¿Te fijas? O sea, hay una cosa con la cual uno nació, convivió, se le dijo lo que las mujeres hacen y lo que los hombres hacen. Tú eres mujer o eres hombre, dependiendo si lloras, si eres valiente, si juegas con autitos. Si te viste de rosado. Claro, esos son los estereotipos. Entonces, por eso es que en el fondo es una invitación, si tú quieres, a que los jueces tengan esta especie de diablito, de una especie de matriz de análisis que les permita irse como fijando en el caso, poniendo sus ojos. ¿Y con qué objeto? Ojo, a mí me interesa mucho lograr un mayor acceso a la justicia. O sea, que efectivamente los jueces sean más imparciales a fallar. O sea, yo fallo
no importa si es mujer, no importa si es hombre, o sea, el hecho es este, ¿te fijas? Entonces, es re interesante. Ahora, por supuesto que el desafío es cómo yo se lo muestro a los jueces, cómo los invito y los persuado, los seduzco para que crean que eso sí me va a ayudar a hacer una mejor forma de impartir justicia. Ministra, ¿usted cree que a ojos de la ciudadanía las mujeres, las juezas alguna funcionaria judicial está catalogada como menos competente que su colega varón? Yo te diría que formalmente nadie diría eso porque no es políticamente correcto, pero, y en general yo creo que no, pero cuando nosotros hicimos el estudio de diagnóstico, que lo hizo una consultora externa, chilena, española, se licitó, o sea, no es que lo hicimos nosotros, una de las preguntas era, ¿usted cree que las mujeres son más emocionales que los hombres para fallar? ¿Qué te estás preguntando eso? ¿Te fijas? O sea, y por supuesto que la respuesta mayoritaria es no, las mujeres son igualmente racionales para fallar que los hombres. Pero había un porcentaje chico que decía, o no sabe o no contesta, o se abstiene. O sea, hay en el margen, hay algunas personas que probablemente sí siguen pensando que las competencias no son iguales, pero yo creo que cada vez menos. Yo creo que cada vez menos, sí. Esa es mi impresión. Y a nivel país, la visión de la paridad de género, ¿cómo lo ve usted que está tratado en nuestro país? ¿Qué cree que nos falta para llegar a un estándar, a un normal? Porque vemos que hay muchas demandas, vemos que hay de repente muchos problemas. Mira, un poco con lo que yo te contestaba en la primera pregunta, yo creo que eso se replica a nivel político y social, o sea, en política, en las empresas, en general, las mujeres somos muchas en distintos ámbitos, pero tal vez no estamos tanto en los lugares en que se toman decisiones, o el tipo de actividad que desarrolla la mujer está relacionada siempre al cuidado de los más viejos, de los niños, o labores, digamos, que supuestamente no son las que debieran cubrir los hombres, o sea, que no son las que cubren los hombres. En ese sentido yo creo que es una cuestión súper transversal, aunque, insisto, acá hay muchas más mujeres que en otros lugares, pero si tú me preguntas, yo creo que hay esfuerzos importantes. Por ejemplo, legislativamente se incorporaron 2 normas a nuestro ordenamiento jurídico que no son menores, que son la ley de cuotas en el tema de elección de representantes en el Parlamento. Hay una norma específica, ¿se acuerdan del 40 al 60%? Y hay otra que dice también que tiene que haber alguna representatividad de mujeres en las negociaciones, en las mesas de negociación colectiva, en los directorios de los sindicatos. O sea, han empezado a haber cosas, y ustedes vieron ahora que hubo una intervención interesante en el Colegio de Abogados para incorporar más mujeres y creó toda una polémica. Ahora, si yo tuviera que decir qué es lo importante así como visión país, educar, por lo que estábamos hablando. O sea, esto se supone que si tú me entrevistas en 2 años más, vamos a haber avanzado, pero no sé cuánto, porque te fijas, es la idea de que, así como los niños se acostumbraron a que, por ejemplo, no hay que fumar, o retan a los papás ahora, ¿verdad?, si están fumando en un lugar, o porque los concientizaron de chicos en el colegio. Bueno, es que no debería haber diferencias en sus capacidades, y hombres y mujeres estar en pie de igualdad. Y eso es solo educar. Cuando las chicas estas marchan o dicen educación no sexista, es eso. Que tú ojalá te liberes de esa cosa con la cual uno aprendió desde niño, digamos, de que algunos roles los tienes que hacer tú, otros roles tú, y no, yo creo que una cosa súper importante, por ejemplo, uno priva al varón de muchas cosas que lo harían feliz en la vida de pareja, por ejemplo. O sea, ¿por qué tengo yo que ser proveedor y no puedo yo, qué sé yo, disfrutar a mis hijos en ocasiones en que mi mujer pueda estar trabajando? O sea, hay el tema de género, la cosa rica que tiene es que es un tema que no es de mujeres, es de relación, de hombre y mujer. O sea, nosotros no nos podemos ganar toda aquella parte que a lo mejor los hombres también les gustaría tener y viceversa. El tema de la corresponsabilidad, por ejemplo. Ahora tenemos temas de cuidado compartido, por ley, digamos, de que se admite, y eso implica que la presencia de ambos padres es súper importante para la educación de sus hijos. Entonces, todo eso tiene que ir modificando el mundo, pero de a poco, yo creo.
Bueno, ministra, una conversación muy interesante en este día donde se conmemora, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer. Le agradecemos haber estado con Muchas nosotros gracias. en este Muchas programa. gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Pablo. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos, y a ustedes los dejo totalmente invitados, como siempre, que nos sintonicen, que vean nuestras notas, nuestros programas en www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.